La Nicoteca Podcast. Ahora bien, señores, en términos generales, respecto ya no solo a la OTAN, sino el mundo, ¿no? Nos deberíamos hacer una pequeña pregunta, y es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Con este nuevo gasto o estos nuevos acuerdos, esta nueva concepción o resurgimiento, ¿no? Podríamos decir, de la geopolítica. Realmente podríamos decir, con el aumento del gasto militar, otra vez el enemigo siendo Rusia, y incluso podríamos decir que China, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Podríamos incluso decir que estamos ante una nueva Guerra Fría, ¿no? De hecho, podríamos incluso decir que se está rompiendo este periodo, o sea, en este periodo, bueno, pues los pactos, incluso podríamos decir, de misiles nucleares o de control de armamento, ¿no? Podríamos decir, las ojivas nucleares, es cierto, ¿no? ¿Vale? Que están bajando, pero las armas operativas, pues cada vez han ido en aumento. Es más, las ojivas nucleares sí que es cierto, ¿no? Como que se han ido desmantelando, pero luego eso se ha ido reutilizando para otro tipo de cosas armamentísticamente hablando, como por ejemplo pues el resurgimiento de los podríamos decir submarinos nucleares o todo ese tipo de armamento estratégico que está precisamente enfocado a pues aumentar la eficacia militar, ¿no? Podríamos decir. Hay que tener en cuenta una cosa, señores, y es que esto es algo que se ha ido cocinando a lo largo de los años. No es algo que de repente ha venido Rusia con Ucrania y de repente ha pues activado la alarma nuclear o la alarma de, podríamos decir, el gasto militar, ¿no? Esto es algo que lleva sucediendo ya desde hace bastante tiempo. Es algo que se ha estado cocinando desde hace bastante, ¿no? El desinterés precisamente del control de las armas ha ido aumentando poco a poco. Hay que recordar, señoras y señores, que, bueno, la Guerra Fría, ¿no? Rusia y Estados Unidos en 1970, más o menos, ¿no? Acabaron llegando a la conclusión de que no se podrían defender ni sobrevivir a un ataque nuclear. Ya no solo por el propio ataque en sí, sino encima por la propia respuesta, que les acabaría llevando a la destrucción mutua. De hecho, se calculaba en ese momento que solamente habrían un ataque y una respuesta, porque no podrían hacer absolutamente ninguna otra cosa más, porque acabarían destruidos mutuamente, ¿no? Entonces, en 1972, entre Rusia y Estados Unidos firmaron lo que se llama el Tratado sobre Misiles Balísticos, el AMB. ¿Vale? En este tratado se limitaba el número de bases de defensa antimisiles, lanzadores e interceptores que cada uno podía desplegar, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo era precisamente, paradójicamente hablando, ¿no?, hacer efectivos los misiles nucleares de ese momento, ¿no? Y no que pues la defensa, los antimisiles o los escudos nucleares inutilizaran precisamente esos misiles nucleares, provocando que pues tuvieran que aumentar precisamente pues ese armamento nuclear para poder sortear precisamente esa defensa, ¿no? Y a la vez pues era un pez que se mordía la cola. Entonces la defensa aumentaba, había más misiles, más defensa, más misiles, etcétera, etcétera. Y eso era pues, bueno, pues algo al final insostenible, ya no solo militarmente hablando, sino también económicamente hablando, ¿no? Así que el objetivo era precisamente esto, que no escalara. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, señores, era un tratado no sobre los propios misiles, sino sobre la propia defensa. Y esto hay que tenerlo bien claro, señores, porque al final el tratado AMB es la base del tratado bilateral entre Rusia y precisamente Estados Unidos para el control de armas, el llamado tratado START, ¿vale? Curiosamente también, y hay que tener también esto en cuenta, este tratado bilateral de START, ¿vale?, es a la vez también la base del acuerdo, de los acuerdos multilaterales que tienen estas dos potencias con el resto de países que tienen armamento nuclear, precisamente para el control de armas y así también evitar que otros países pues se unan precisamente a esta élite nuclear, ¿no?
Ahora bien, señores, hay que tener en cuenta una cosa, y es que en 2002 Estados Unidos se retiró precisamente del tratado AMB, ¿no? Del tratado de misiles balísticos. ¿Y todo esto por qué? Porque sostenía que, bueno, el aumento de nuevas potencias nucleares como Irán, Irak o Corea del Norte, pues estaban provocando que esas defensas que estaban limitadas, no olvidemos, quedaban inutilizadas y necesitaban, pues precisamente, renovar esa defensa para poderse defender de esos países. Y esto, señores, esta retirada del tratado AMB, siendo la base de precisamente el tratado START y siendo este a su vez el tratado de control de armas multilateral con el resto de países, pues ha derrumbado el castillo de naipes y bueno, lo estamos sufriendo ahora. Pero insisto, señores, esto es algo que ha ido llegando desde hace ya bastante tiempo. En su momento, Rusia no ratificó el tratado de START 2 precisamente por esto, ¿no? Donde pues se limitaba aún más precisamente el aumento de armas, se limitaba pues el uso de ciertos, ya no solo misiles, sino también bueno, pues incluso hasta vehículos, ¿no? Que se habían limitado despliegue de vehículos que pues ponían, podríamos decir, en peligro pues esta estabilidad de paz, ¿no? Ya no solo eso, sino que encima como consecuencia Rusia acabó violando el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, el INF. ¿Y cómo? Pues desplegó pues sobre el 2000, si no me equivoco, 2008, ¿vale? Perdón, 2006. Mucho después, creo que fue el 2017 o algo así, ¿vale? Me he confundido con otra fecha. Acabó desplegando un misil de crucero lanzado desde tierra, el 9M729. Y eso acabó llevando a Trump a retirarse en 2019 de precisamente el tratado del INF, ¿vale? El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio. Otro tratado más que limitaba precisamente el armamento nuclear, ¿no? Ahora bien, señores, tuvimos la suerte, o no tan suerte, de que en 2000, si no me equivoco, 6, Obama y Medvedev, ya sabéis, Medvedev, ese presidente de Rusia que estuvo de forma esporádica como sustituto de Putin durante unos pocos años, firmaron el tratado START 3, que limitaba también pues el uso de armamento, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión aquí, señores, es que termina en 2026 y no tiene pinta de que haya ratificación, precisamente por el camino que estamos tomando, ¿no? Precisamente por el tema de la guerra de Ucrania, por las amenazas del propio Putin de utilizar precisamente esas armas si Rusia considera que la existencia de su país está en juego o está poniéndose en entredicho, no hay que olvidarlo. Ahora bien, señores, sí que es cierto que la cosa está escalando además de una forma bastante vertiginosa, ¿no? Respecto al armamento, pero también hay que decir una cosa, y es que es una guerra fría diferente. La Nicoteca Podcast.